Hola, bienvenidos seáis todos los usuarios de teclado, es decir, sea bienvenido todo el mundo, puesto que, como podéis imaginar, pocas personas escapan hoy en día de usar un ordenador, un teclado en su vida diaria. Me da igual que a nivel profesional o a nivel personal, nadie se escapa. Bienvenidos, os voy a presentar a vuestro héroe, el héroe de todos los usuarios de teclado. The Keyboard User's Hero. Pero, ¿por qué es vuestro héroe? Si al final todo el mundo se apaña mejor o peor a la hora de usar el teclado. Pues bien, a baloncesto también juega todo el mundo y se apaña también más o menos bien. Sin embargo, cuando se sabe, yo qué sé, cómo votar, cómo hacer lanzamientos, pases, todo es más fácil. Y es más, todo es más divertido. Y aquí es donde interviene vuestro héroe. The Keyboard User's Hero. Porque va a conseguir que de una manera muy fácil, que por fin ya no tengas que mirar al teclado, luego mirar a la pantalla para darte cuenta de errores que luego tienes que corregir, ir para atrás y luego volver a empezar. Por fin vas a tener una herramienta que va a simplificar mucho el aprendizaje de mecanografía. Por fin, mecanografía no va a ser solo para administrativos. Ahora, yo qué sé, fontaneros, carniceros, repartidores, economistas, profesores, lo que sea, cualquier trabajo, usuarios del teclado. Por fin vais a dejar de pegaros con el teclado. Adiós a tener que corregir y perder el tiempo. Y todo de una manera fácil y rápida, para que no te plantees no aprender mecanografía. ¿Y todo esto cómo se va a conseguir? Pues muy fácil. Si nos fijamos en la distribución del teclado, podemos ver qué caracteres se deben dar con cada dedo. Esta distribución de caracteres y dedos no es aleatoria. Como nota histórica curiosa, os voy a comentar el motivo de esta distribución. Cuando se inventó la máquina de escribir, lo lógico hubiese sido poner los caracteres distribuidos según un orden alfabético. Pero claro, en esas primeras máquinas, si ibas muy deprisa, se atascaban las varillas, ¿vale? Porque una varilla que subías chocaba con la varilla que bajaba y al final, pues, atasco. Y ese fue el motivo inicial por el que se descolocaron las letras y no se siguiera un orden alfabético. Pero la nueva distribución no fue aleatoria, sino que hubo un estudio previo. Christopher Qwerty, que fue el inventor de esta distribución, lo que hizo fue analizar muchos textos y estudiar con qué frecuencia aparecía cada carácter. Y así llegó a una frecuencia media. Y luego basó ese método en compensar la frecuencia de caracteres con fuerza de cada dedo. De esa manera, todos los dedos quedaban compensados. Es decir, dedos con más fuerza y movilidad llevan más caracteres y al revés. De esa manera todos los dedos quedan compensados. Es decir, es el método más eficiente, el que nos va a permitir conseguir más velocidad. Y este es el motivo por el que hoy en día, en pleno siglo XXI, aún se sigue utilizando esta distribución. Otra curiosidad es que Qwerty tuvo la suficiente inteligencia, fijaros, no solo para crear esta distribución, sino, y ser la más eficiente, sino además para poner su apellido en la fila superior, Qwerty. Por eso también se llama teclado Qwerty. Bien, curiosidades aparte. Nuestro héroe lo que va a hacer es poner un tope o una valla física entre los caracteres. Vamos a ver, fijaros. ¿Veis? Un tope, una valla física, un tope entre los distintos caracteres. Para que los dedos no puedan salirse del camino. Y mientras aprenda mecanografía, no creemos vicios dando a cualquier carácter con cualquier dedo. En definitiva, nos va a facilitar mucho el aprendizaje. Vamos a aprender mucho más rápido y además eficientemente, evitando que los dedos den caracteres que no les corresponde. Y esto lo va a conseguir para todos los usuarios. El aprender va a ser muy fácil y rápido. Nadie se va a plantear no aprender. Además, nuestro héroe es temporal. Una vez que aprendamos, podremos jubilarlo. Cogido el movimiento de dedos, ya no será necesario. Nuestro héroe es necesario al principio, cuando hay una tendencia a dar ciertos caracteres con el dedo que no es. Por ejemplo, la C. La C se debe dar con el corazón izquierdo moviendo el dedo hacia abajo. Sin embargo, ¿veis? Aquí en el dibujo, la C sería corazón izquierdo moviendo el dedo hacia abajo. Vale. Pues sin embargo, hay tendencia a darlo con el dedo índice, porque es más fácil. Pero claro,
una cosa es que sea más fácil y otra cosa es eficiencia. Se pierde eficiencia con el método, puesto que si lo damos con ese dedo, se pierde la compensación entre frecuencia de caracteres y fuerza de dedos. Y ahí es donde interviene nuestro héroe. Nuestro héroe nos va a ayudar al principio marcando físicamente los caracteres que debe dar cada dedo. La mayoría de programas de mecanografía marcan en pantalla con distintos colores los caracteres que debe dar cada dedo, pero como no hay un tope físico en el teclado, al final pues vamos dando los caracteres con el dedo que podemos, con lo cual se pierde eficiencia, compensación. Y al final pues no se consigue tanta velocidad, es más desmotivador, no avanzamos, es más difícil aprender, porque no hay nada físico que marque el camino. Pues bien, usuarios del teclado, aquí os acabo de presentar a vuestro héroe, que lo disfrutéis. Ahora ya no hay